Eh, un tema muy importante y creo que es una de las habilidades más importantes que ustedes deben lograr en su formación como médicos y es el preoperatorio. Vamos a empezar hablando de que cuando un paciente ingresa al consultorio es importante prestarle la debida atención, ¿no? Y no como acá en el gráfico. Por tanto, para eso nosotros debemos estar capacitados en esta habilidad que les decía, de poder recabar datos del paciente. Y para esto, obviamente, es importante la relación médica que podamos tener médico-paciente, ¿no? Y además, no solamente con el paciente, obviamente que viene acompañado de familiares, también será con ellos esta relación. Como definición vamos a decir que es asegurar que el paciente ingrese a quirófano en mejores condiciones fisiológicas posibles, a fin de reducir la mortalidad vinculada con la intervención quirúrgica que vayamos a practicar. Los objetivos son mejorar las condiciones fisiológicas del paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente. De esta manera vamos a reducir el riesgo quirúrgico que nosotros llamamos, ¿no? Y también vamos a asegurar el éxito de la cirugía y, por tanto, el máximo beneficio para el paciente. También vamos a lograr aspectos muy importantes como son identificar trastornos que estaban desapercibidos, vamos a estratificar el nivel de riesgo, realizar interconsultas que sean necesarias, medidas, además de eso, de traslado tanto de la sala a quirófano como de quirófano a la sala, y además vamos a optimizar el costo-beneficio de la cirugía. Hay etapas en el preoperatorio que son importantes cumplirlas. Ahí está la primera consulta, las consultas subsiguientes y además la última consulta que vendría a ser el preoperatorio inmediato. Vamos a empezar hablando de lo que es la primera consulta. En la primera consulta nosotros vamos a empezar a, digamos así, a conocer al paciente y para esto nosotros tenemos que tener la habilidad de poder obtener la confianza del paciente. Y esta confianza se logra en base a la calidad humana que pueda uno tener. No olviden que el dicho de trata como quieres ser tratado. Por tanto, nosotros tendremos que prestarle la máxima atención. Además de eso, tener una empatía adecuada con el paciente, ¿no? En esta consulta vamos a adquirir todos los datos básicos necesarios para empezar a conocer al paciente, como es la afiliación, su ocupación, sus hábitos, en fin, todos los procedimientos que indica la historia clínica, ¿no? Y eso seguramente ustedes irán hablando con mayor detalle en la asignatura que corresponde. En la siguiente etapa, en las consultas subsiguientes, acá nos va a permitir, en realidad, consolidar un poco lo que llamamos la relación médico-paciente, pero esta consolidación también será con los familiares. Es importante que nosotros tengamos una buena relación con estos dos grupos que les decía. Además de eso, debemos lograr una empatía adecuada y además de eso, informar paso a paso de todos los hallazgos y los procedimientos que vamos a realizar para que el paciente y la familia estén bien informados, ¿no? Aquí el paciente aceptará
todas las conductas que nosotros vayamos a determinar. Y además de eso, no se olviden que acá también la evaluación es bidireccional. El paciente nos va a estar evaluando nosotros a medida que vayamos realizando estos exámenes subsiguientes. De ahí que es importante demostrar la calidad humana y la seguridad en nuestra conducta. En el preoperatorio inmediato, aquí nosotros tenemos que evaluar todo lo que habíamos solicitado, ¿no? Y tendremos que valorar los estudios complementarios que hemos necesitado realizar. Tendremos que ver que el paciente tenga todos los requisitos necesarios para que ingrese a un acto quirúrgico. Placas radiográficas, electrocardiogramas, laboratorio, valoración cardiológica previa, valoración preanestésica, vacuna antitetánica, en fin, todos los aspectos que sean importantes como requisito para ingresar a una intervención quirúrgica. La valoración del riesgo, vean ustedes, es multidisciplinario muchas veces la atención del paciente, ¿no? En primera instancia, seremos los cirujanos los que vamos a tener el primer contacto con el paciente y realizar toda la evaluación del riesgo del tipo de cirugía que va a conllevar. Puede ser una cirugía mediana, menor, mayor, en fin. El internista lo propio si es necesario. El cardiólogo, esto es un requisito muy importante en todas las intervenciones quirúrgicas, la valoración cardiológica prequirúrgica, ¿no? Y obviamente que el cardiólogo solicitará todo lo necesario al paciente para poner en condiciones y darnos el permiso adecuado para realizar la intervención quirúrgica. Lo mismo el anestesiólogo, ¿no? Hará una valoración preanestésica. En eso está, aparte del laboratorio, la placa radiográfica, el electrocardiograma, estará las distintas técnicas que ellos tienen para evaluar, como es la valoración Mallampati, la tiromentoniana, en fin, ellos ya manejan el ASA, en fin, ellos ya, cuando ustedes pasen la asignatura correspondiente, seguramente van a entrar en mayor detalle en ese aspecto. La valoración del riesgo también está en base a el peso, la talla, porque ahí nos va a demostrar tanto el estado nutricional como el estado general también del paciente. Y otro aspecto también es importante, la parte cardiopulmonar del paciente, ¿no? Los antecedentes hematológicos, la posibilidad de embarazo, porque es muy importante este aspecto, tomar en cuenta, ¿no? Porque muchas veces hay cirugías que requieren, pese a todos los riesgos de un embarazo, tener que ser sometida a una intervención quirúrgica. La experiencia quirúrgica tanto del cirujano como del anestesiólogo son importantes porque a mayor experiencia, mayor seguridad. Es lógico eso, ¿no? El alcoholismo, el tabaquismo también es importante porque esto más para la parte de función hepática y función respiratoria, ¿no? Y también algunos otros aspectos que nosotros podamos encontrar en el paciente. Los factores de riesgo inherentes al paciente hay la condición clínica, o sea, cómo está ingresando el paciente, ¿no? Si es un paciente que está séptico, en buenas condiciones, en fin, veremos ese aspecto que es importante para el intraoperatorio y el postoperatorio. La edad, los dos extremos de la vida, ya saben bien que conllevan mayor riesgo, tanto en los niños como en los ancianos. El estado de nutrición y el de inmunidad es importante porque especialmente para el postoperatorio, ¿no? Porque seguramente va a tener complicaciones. La naturaleza y la antigüedad de la enfermedad, si es una patología aguda, es una patología crónica, será importante valorar ese aspecto porque por lo general aquellas patologías agudas son aquellas que conllevan mayor riesgo, ¿no? Por los procesos infecciosos que pueda
tener. La existencia de patología preexistente, pacientes que son diabéticos, asmáticos, pacientes con nefropatías, hepatopatías, cardiopatías, lo mismo, son pacientes muy complejos en su manejo e inclusive hay a veces la necesidad de que ingrese a un monitoreo intraoperatorio, como por ejemplo el cardiólogo, ¿no? También hay factores de riesgo inherentes a la cirugía. Hablamos de la anestesia, ¿no? Ya les decía que el anestesiólogo tendrá que valorar el riesgo anestésico, ¿no? Van a ver ustedes que hay pacientes que tienen mayor riesgo o menor riesgo, ¿no? Eso dependiendo de las condiciones físicas, fisiológicas en las cuales ingrese un paciente. La duración y complejidad de la operación. No es lo mismo realizar una cirugía mayor que una cirugía mediana, ¿no? Las cirugías mayores conllevan mayor riesgo. Carácter electivo o de urgencia. Van a ver ustedes que no es lo mismo una emergencia, una urgencia o una cirugía programada. Cada uno tiene sus riesgos distintos. La experiencia del equipo interviniente. Hay un viejo dicho que dice que la cerveza añeja y el cirujano añejo son mejores, ¿no? Esto hablando de la experiencia. Cualidades técnicas del establecimiento. Las cirugías, cada una de ellas, son adecuadas dependiendo de la patología que tenga para un determinado nivel de atención. Puede ser un hospital de segundo nivel o un tercer nivel. Esto obviamente que se cataloga en base a los recursos con los que cuenta, tanto físicos como humanos. De ahí que es importante saber dónde lo vamos a operar. Pacientes de alto riesgo son aquellos que tienen una enfermedad pulmonar severa, diabetes mal controlada, hipertensión severa, anemia sintomática, síndromes coronarios inestables, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias significativas, enfermedad valvular severa. Obviamente que esto es importante, por eso realizar una valoración de riesgo multidisciplinario en este tipo de pacientes. Con respecto a la condición clínica hay grupos, ¿no? 3 grupos vamos a hablar. El primer grupo se refiere a pacientes crónicos, son aquellos pacientes que han estado con una dolencia durante mucho tiempo y el mismo que requiere un tratamiento quirúrgico, pero que no es de urgencia ni de emergencia. Por tanto, nos permite realizar todos los estudios prequirúrgicos, ¿no? Para ingresar en mejores condiciones. El segundo grupo se refiere a aquellos pacientes de urgencia. El grupo 2 comprende patologías que requieren ser resueltas en las primeras 6 horas, ¿no? Un ejemplo clásico es la apendicitis aguda, ¿no? Debe ser intervenida para evitar mayores complicaciones como son las peritonitis y la sepsis abdominal. El tercer grupo se refiere a aquel grupo de emergencia. Este grupo de emergencia se refiere a aquellas patologías que conllevan riesgo de vida inminente. O sea, que si no tratamos quirúrgicamente, no vamos a poder realizar, va a llegar al fallecimiento del paciente. En este grupo, en el 2, también diríamos que nos permite realizar algunos estudios complementarios previos a la cirugía. En este grupo muchas veces no tenemos tiempo necesario para todo esto y de ahí que tenemos que entrar a una intervención de emergencia, o sea, es de vida o muerte la conducta inmediata que vayamos a tomar. Con respecto a la estratificación del riesgo según el procedimiento quirúrgico, vamos a decir que hay una categoría 1, donde son aquellos pacientes que tienen una patología menor, diríamos así, y el riesgo, por tanto, también es menor.
son aquellos pacientes que tienen una pérdida sanguínea de 250 ml y además no es necesario la presencia del anestesiólogo, se puede hacer con anestesia infiltrativa, ¿no? Un ejemplo, por una uña encarnada, un absceso superficial que necesita ser drenado, ¿no? Y en el grupo o categoría 2, hablamos de aquellos pacientes con riesgo mediano que requieren la administración de 500 ml de sangre, ¿no? Perdón, la pérdida es de 500 ml, ¿no? En una cirugía mediana. Por tanto, son pacientes en los cuales no vamos a tener un ingreso o vamos a tener un ingreso limitado a la cavidad yasa torácica o cavidad abdominal. Un ejemplo claro, la apendicitis, por ejemplo. Podemos hacer una vía de abordaje pequeña, ingresar al abdomen, extraer el apéndice y resuelto el problema. En aquellos pacientes con categoría 3, son aquellos que conllevan un riesgo mayor. La pérdida sanguínea se habla de unos 1500 ml. Por tanto, el procedimiento ya es invasivo hacia las cavidades del abdomen. Una resección de intestino grueso, una gastrectomía, una colecistectomía. Vean ustedes que tenemos que ingresar ampliamente a la cavidad que nosotros necesitamos. Y en la categoría 4 están aquellos pacientes con riesgo severo. La pérdida sanguínea es mayor a 1500 ml y una estadía necesaria en unidad de terapia intensiva. Son aquellos pacientes que tienen lesiones de pérdida de masa encefálica, cirugías de columna, hablando de abdomen, una duodenopancreatectomía. En fin, vean ustedes que son cirugías ya que tienen un riesgo muy severo. Concluyendo entonces, vean ustedes que para nosotros es importante tener este estudio preoperatorio porque de ello va a depender muchas veces el éxito de la cirugía y tenemos que estar lidiando muchas veces por el riesgo que conlleva la cirugía constantemente con la muerte, ¿no? Como ven en el gráfico, ¿no? Que es muy lógico. Y tenemos que saber tomar conductas y tomar medidas adecuadas en el acto quirúrgico para tener un posoperatorio adecuado. Bueno, con esto me despido. Hasta el próximo tema de técnica quirúrgica. Gracias.